Dijkstra. Dijkstra nació en Rotterdam, en los Países Bajos, Holanda, Netherlands, en 1930 y falleció en el 2002. Es también un científico contemporáneo a nosotros. Fue fundamentalmente un científico del área de las ciencias de la computación. Yo lo voy a pronunciar Dijkstra, pero durante muchos años lo pronuncié Dijkstra, tal cual se lee en castellano y como seguramente lo van a escuchar nombrar muchas veces, pero en neerlandés la pronunciación correcta sería Dijkstra. Es posible que se me escape algún Dijkstra durante esta clase online. Problema del camino mínimo. Bueno, el punto más importante de esta clase online es el problema del camino mínimo y poder resolverlo. Entonces el enunciado del problema sería que dado un grafo se busca encontrar el camino de menor peso entre dos vértices del grafo, encontrar en lo que sería, hablando comúnmente, el camino más corto. Entonces, por ejemplo, en el grafo que estamos viendo allí a la izquierda hay dos posibles caminos entre los vértices A y F. El camino 1 es ir de A a B, de B a C, de C a D y de E a F. Eso tiene un peso de 10, un camino con un peso de 10. Y luego tenemos el camino 2, que sería ir desde A hasta E y desde E hasta F con un peso 8. En este caso, el camino mínimo en este grafo para ir desde A hasta F es el camino 2, que tiene peso 8. El tema es que lo que queremos es encontrar algún mecanismo, alguna forma, algún método que nos permita obtener el camino más corto entre dos vértices. Y aquí es donde entra a tallar el algoritmo de Dijkstra. Dijkstra permite más que encontrar el camino más corto entre dos vértices. Específicamente permite encontrar el camino más corto entre un vértice fijado de un grafo y cualquier otro vértice que esté en ese grafo, entendiendo que ese grafo sea conexo. Entonces, lo que hace Dijkstra es permitir hallar el camino más corto entre un vértice, que llamaremos B sub 0, y todos los demás vértices del grafo. Al finalizar el algoritmo, la información queda almacenada en una tabla que llamamos T, que está inicialmente vacía. Entonces tenemos un paso base, que es inicializar la tabla T con el valor 0 para la distancia desde B sub 0 a B sub 0, o sea, del vértice inicial al vértice inicial. Y el resto de las distancias, de B sub 0 a cualquier otro vértice del grafo, se fijan en infinito. Infinito, entiéndase, un valor inmensamente grande. Y luego se fija como vértice actual, B sub A, al vértice B sub 0, al vértice inicial. Entonces luego viene un paso iterativo, que lleva por cada adyacente no visitado B sub I del vértice actual, que llamamos B sub A, se calcula la distancia B sub 0, B sub A, más B sub A, B sub I, a la que se le llama D sub I. Si la distancia D sub I es menor que la distancia B sub 0, B sub I que figura actualmente en la tabla se actualiza y se indica además desde qué vértice se llegó. Luego de procesar todos los adyacentes, se marca el vértice actual como visitado, el B sub A, y se toma como próximo vértice actual, como próximo B sub A, al de menor distancia en la tabla que aún no ha sido marcado como visitado. Luego, esto se hace de manera iterativa hasta un punto, que es el paso final. ¿Cuál es ese paso final, esa condición de terminación? Es que cuando todos los vértices están marcados como visitados en T, ahí se terminó de ejecutar el algoritmo de Dijkstra, y lo que tenemos en la tabla es, de alguna manera, que ya vamos a ver cómo se utiliza, la distancia más corta desde un vértice que determinamos a todos los demás vértices que hay en el grafo. El camino más corto y la distancia más corta vamos a tener en esa tabla T.
Esto es lo formal. Vamos a ver un ejemplo y a través de un ejemplo bajar a tierra de cómo es que se ejecuta el algoritmo de Dijkstra. Ejemplo del algoritmo de Dijkstra. Lo que hace Dijkstra es calcular el camino más corto desde un vértice que fijamos y que queda fijo durante la ejecución de todo el algoritmo hacia todos los demás vértices del grafo. Entonces lo que hacemos, vamos a tener el grafo. De ese grafo hay un vértice que es el inicial y que va a permanecer fijo, que en este caso es Dijkstra ejecutado para el vértice A de este grafo. Vamos a utilizar algunas cosas como por ejemplo algunos colores para ir indicando, pero no es necesario que ustedes utilicen estos colores cuando ejecuten un algoritmo sobre un grafo. Esto es solamente para intentar que se pueda entender mejor lo que estamos haciendo. Y una cosa así muy importante es esta tablita que tiene 3 columnas. Vértice, donde están todos los vértices que tiene el grafo. Distancia, que ya vamos a explicar lo que es. Y se llegó desde, que también vamos a explicar lo que es. Originalmente, como el vértice inicial, o sea, estamos corriendo Dijkstra para el vértice A, esta tabla se inicializa de la siguiente manera. Se ponen todos los vértices, luego en este caso la distancia de A se pone con 0 y todas las demás en infinito, y luego acá se pone simplemente que, bueno, no tengo ningún conocimiento desde dónde se llegó. Entonces lo que debemos hacer nosotros es entender qué es lo que vamos a tener aquí cuando termine de finalizar el algoritmo. Por ejemplo, vamos a correr Dijkstra para el vértice A. Entonces, ¿qué vamos a tener por ejemplo en este casillero? En este casillero vamos a tener el peso, o sea, la distancia del camino más corto para ir desde el vértice A hasta E. Y en este otro casillero vamos a tener el penúltimo nodo que se visita en el camino más corto para ir desde el vértice A hasta E. Si voy acá arriba, me fijo en la fila de C, ¿qué voy a tener acá cuando termine? Acá voy a tener la distancia, es decir, el peso del camino más corto de ir desde A hasta C. ¿Y qué voy a tener en este otro casillero? Acá voy a tener el penúltimo nodo, el penúltimo vértice que debo visitar cuando estoy haciendo el camino más corto para ir desde A hasta C. Y eso con todos los que están aquí. Por eso se llama distancia, porque acá voy a tener la distancia, el peso del camino más corto de ir desde A cualquier otro nodo de los que están en el grafo. Por eso la distancia de A vale 0, porque para ir de A no tengo que moverme. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como estamos y ya inicializamos la tabla, estamos en el primer paso, en el paso base, lo que sería el paso base, vamos a marcar a A como el vértice actual. Y lo que tenemos ahora, que tenemos un vértice actual marcado, es a todos los adyacentes no visitados, hacer la siguiente lógica, que al principio es un poco difícil de encontrar la generalidad, pero a medida que lo vayamos desarrollando el algoritmo se va a entender mejor. La pregunta mía es, ¿cuánto me cuesta a mí llegar desde A hasta A? Voy y me fijo en la tabla, 0. Llegar desde A hasta A me cuesta 0. Entonces el razonamiento es, bueno, entonces llegar desde A hasta B pasando por A me cuesta lo que me cuesta llegar desde A hasta A, que es 0, más el peso de este lazo, de esta arista que une a estos dos nodos. En este caso sería 0 más 5. Entonces me está diciendo, el costo de llegar hasta B desde A pasando por A es 5. Voy y me fijo en la tabla. En este momento el costo de llegar desde A hasta B es infinito. Por lo tanto 5 es menos que infinito. Entonces acá tengo que poner 5 y acá poner que llego desde A. Y marco A como visitado.
como ya procesé este adyacente y no tengo más adyacentes sin procesar que no hayan sido visitados, no me queda otra cosa que marcar A como visitado y elegir un nuevo vértice actual. ¿Cuál tengo que elegir siempre? Entre los no visitados, acá lo marqué con negrita el no visitado y acá estoy marcando con rojo. El no visitado de menor distancia es muy fácil, es B, que tiene 5, todos los demás son infinitos y infinito aquí simboliza un número inmensamente grande. Entonces B tengo que marcarlo como nodo actual. Ahora, ¿cuáles son los adyacentes de B? Son A, D y C. Pero el algoritmo me dice, procesá solo los adyacentes del actual no visitados, que son C y D. A, que ya fue visitado, me olvido de él. Ya no lo voy a tocar más en el resto del algoritmo, de la ejecución del algoritmo. Entonces, el razonamiento que tengo que hacer yo es, ¿cuánto me cuesta llegar desde A hasta B? Y ojo, porque acá se puede cometer el error de decir, a mí el costo de llegar hasta este nodo es el peso de este lazo, porque en este primer caso coincide. Pero eso es un razonamiento erróneo. Nosotros estamos ejecutando un algoritmo y tenemos que ejecutarlo como si fuéramos una computadora, como si fuéramos un genio estúpido. Seguir paso por paso y no querer tomar atajos. Entonces el razonamiento que yo tengo que hacer es, ¿cuánto me cuesta llegar desde A hasta B? Y no me tengo que fijar en el grafo, me tengo que fijar en la tabla. Para llegar desde A hasta B, el mejor camino que tengo es este, que es con 5. O sea, llegar desde A hasta B me cuesta 5. ¿Cuánto me va a costar llegar desde A hasta C pasando por B? Lo que me cuesta llegar desde A hasta B, que es 5, más este lazo que los une, que es 8. Esto vale 13. ¿Cuánto me cuesta llegar desde A hasta D pasando por B? Y lo que me cuesta llegar desde A hasta B, que es 5, porque está aquí en la tabla, más el lazo que los une, que es 1. Entonces 5 más 1 es 6. Si yo me fijo, por ejemplo, en el caso de D, vengo aquí y tengo que actualmente el valor que tengo es infinito, por lo tanto llegar con 6 desde A me sirve para mejorar esto. O sea, además estoy obligado a poner acá 6 y acá poner que llegó desde A. Y en el caso de C, que es 5 más 8, 13, vean que como tengo infinito, infinito en este caso está representando un número muy grande, por lo tanto 13 es menor que infinito, tengo que actualizar la tabla y poner 13 aquí, y aquí poner que llego desde B. Entonces, esta actualización, la que se hace es la correcta, ya me va quedando más armada la tabla. Como no tengo más adyacentes al que era mi nodo actual sin procesar, perdón, lo que hago es marcarlo como visitado. Acá lo pongo con negrita para marcar que lo visité, aquí lo pongo con rojo, y lo que tengo que hacer ahora es elegir un nuevo nodo actual. ¿Cuál tengo que elegir? Entre los no visitados, que son C y D, A y B ya están fuera del campeonato, ya no concursan. C y D son los no visitados, y E y F también, pero los descarté mentalmente porque su peso es infinito y tengo que elegir el de menor peso. Lo tengo que elegir como nodo actual. Entre infinito e infinito, que son números muy grandes, en el ejemplo que estamos viendo, y 13 y 6, me quedo con el 6, que es D. Por lo tanto, debo marcar a D como actual y fijarme en sus adyacentes no visitados. Vean que C yo en un momento, en el nodo anterior, lo consideré, pero nunca lo visité específicamente, nunca lo marqué como nodo actual, por lo tanto no está visitado. O sea que en este caso sigue valiendo. ¿Cuáles son los adyacentes a B? B, C, E y F. Bien, pero B ya está visitado, es como que no existe. Me tengo que concentrar en C, E y F. Y acá viene el razonamiento que va a ser más general. ¿Cuánto me cuesta llegar desde A hasta B? Un error muy grave es decir que me cuesta 1. No me cuesta 1.
¿Dónde tengo yo el costo de llegar desde A hasta D? En la tabla. Voy a D y vale 6. Llegar desde A hasta D vale 6. Entonces la pregunta que me planteo es ¿cuánto me cuesta llegar desde A hasta C pasando por D? O sea, llegando desde D. Y es lo que me cuesta de llegar desde A hasta D más el peso de este arco, de esta arista. Por lo tanto es 6 más 6. Son 12. Entonces me fijo. Y en este momento tengo que para llegar a C, desde A, el costo es 13. Y acá encontré una mejor que es con 12. Pero en lugar de llegar desde B, es llegando desde D. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actualizar la tabla. Vamos a quitar este 13, vamos a poner un 12. Y donde está el B vamos a poner D. Ahora veamos el caso de E. ¿Cuánto me cuesta llegar desde A hasta E pasando por D? Es lo que me cuesta llegar desde A hasta D, que es 6, más el peso de este arco, que es 3, que es 9. Entonces vean que hoy en día, en este momento tengo infinito. Por lo tanto 9 es mucho menor que este infinito que representa un número muy grande. Por lo tanto acá voy a tener que actualizar, voy a tener que poner 9 y acá voy a tener que poner que llego desde D. Algo muy similar va a pasar con F. Vean, el costo de llegar desde A hasta D es 6. El costo de llegar desde A hasta F pasando por D es el costo de llegar hasta D más el peso de este arco, que es 12. Puedo actualizar, 12 es mucho menor que este infinito, que es el símbolo de un número muy grande. Entonces tengo que poner aquí 12 y aquí poner que llego desde D. Entonces acá vemos como en el primer caso el costo de 12 actualizo para C, le pongo 12 y pongo que llego desde D. Y luego en el caso de D y F pongo 9 y 12 y que llego desde D. Marco D como visitado. Lo pongo con rojo acá y acá lo puse con negrita. Como ya procesé todos los adyacentes al que era mi nodo actual, lo que tengo que hacer yo ahora es elegir un nuevo nodo actual. ¿Tá? Porque todavía hay nodos sin visitar en el grafo. Entonces vamos a elegir como actual ¿cuál? Entre los no visitados, que en este momento son el C, el E y el F, el que tiene menor valor en la columna D de distancia. Bueno, C tiene 12, F tiene 12, E tiene 9. No tengo mucho problema, tengo que marcar el E como nodo actual. Marqué E como nodo actual. Bueno, ahora tengo que procesar los adyacentes a E no visitados. Los adyacentes son C, D y F, pero como D está visitado, es como que no existiera. ¿Qué razonamiento tengo que hacer yo ahora? Y lo tengo que hacer siempre. ¿Cuánto me cuesta llegar desde A hasta E? ¿Dónde está ese valor? Ese valor está en la tabla. El costo de llegar desde A hasta E es 9. Entonces, ¿cuánto me cuesta llegar desde A hasta C pasando por E? Y lo que me cuesta en llegar desde A hasta E más el peso de este arco. Como desde A hasta E me cuesta 9 y el peso de este arco es 1, tengo que decir que llegar desde A hasta C pasando por E me cuesta 9 más 1, que es 10. Miren lo que tengo en este momento. En C tengo 12. Por lo tanto 10 es mejor porque es más chico. Lo que me lleva a que tengo que actualizar la tabla y poner que a C puedo llegar con 10 llegando desde E. Bien. Y ahora tengo que hacer algo similar para F. ¿Cuánto me cuesta llegar desde A hasta E? 9. ¿Cuánto me costaría llegar desde A hasta F pasando por E? 9 más 1, que es el peso de este arco, son 10. Y en F tengo 12. Por lo tanto también tengo que actualizar acá. Encontré una mejor forma de llegar, una menos costosa, con 10 desde E. Bien, no me quedan más adyacentes no visitados sin procesar. Tengo que elegir un nuevo nodo actual. Marco E como visitado. ¿Cuál es el nuevo nodo actual que tengo que elegir? Y bueno, entre los no visitados, el de menor peso. ¿Qué sucede? Tengo C con 10 y F con 10. El de menor valor en distancia, no cuando digo menor peso. ¿Qué pasa ahora? Los dos pesan lo mismo, me dicen que tengo que elegir el de menor peso. Y tengo dos que son dos de menor peso. ¿Qué tengo que hacer?
No me hago problema, elijo cualquiera de los dos. Si tengo 2, 3, 4, 5 que son el de menor peso en ese instante, y elijo cualquiera que sea de menor peso, el algoritmo va a funcionar igual. ¿Tá? Aquí voy a marcar C o F como visitado, elijo de manera arbitraria C, lo marco como visitado, no como actual, como nodo actual, marco C como nodo actual, y lo que tengo que hacer ahora es procesar, y aunque parezca absurdo, hay que hacerlo, todos los adyacentes a C no visitados. ¿Cuáles son los adyacentes a C? B, D y E. Están todos visitados, están todos en rojo. Por lo tanto, es como que ya los hubiera procesado a todos. Lo único que hago, no actualizo nada en la tabla y marco C como visitado. Bien, ahora ¿qué tengo que hacer? Aunque parezca obvio, hay que hacer el método. Hay que aplicar, como si fuera un genio estúpido, paso a paso las cosas para no cometer errores y no tomar atajos. Todavía hay nodos sin visitar en el grafo, por lo tanto tengo que elegir un nodo actual. ¿Cuál tengo que elegir? De los no visitados hasta ahora, el de menor peso. El único no visitado hasta ahora es F, por lo tanto es el de menor peso. Lo marco como actual. Aunque parezca obvia la solución, tengo que aplicar el paso. Tengo que tomar todos los adyacentes a F no visitados y procesarlos. No hay ningún adyacente a F no visitado. Por lo tanto, lo único que hago es no actualizar nada absolutamente en la tabla y marcar a F como visitado. Ya no tengo más nodos sin visitar, están todos en rojo y todos en negrita en la columna vértice. ¿Qué quiere decir? Que terminé de ejecutar el algoritmo de Dijkstra y lo que me quedó aquí es la tabla final del resultado de ejecutar el algoritmo. En esta tabla voy a tener el costo del camino mínimo para ir desde A hasta cualquier otro vértice del grafo, y también tengo acá implícita el camino que debo recorrer para poder ir desde el vértice A cualquier otro vértice de este grafo. Entonces lo primero que vamos a hacer es un renombrado del nombre de las columnas para hablar con valores que generalmente son los que se utilizan siempre en la bibliografía. A los vértices se les llama B sub n, a la distancia se le llama D, y al que nosotros dijimos se llegó desde se llama B sub n menos 1, quiere decir el penúltimo vértice que tengo que visitar antes de llegar al último vértice del camino. Uso de la tabla obtenida. ¿Cómo hago? Bueno, tengo la tabla a la derecha y a la izquierda del grafo. Entonces nos vamos a plantear que queremos determinar el camino mínimo para ir desde A hasta F. Si nos fijamos en la tabla, en la columna encabezado por la F, vamos a ver que para llegar hasta F tengo que pasar por E. Entonces marcamos E en el grafo. Si nos fijamos en la tabla, vamos a ver que antes de pasar por E tenemos que pasar por D. Entonces marcamos D en el grafo. Una vez más, si nos fijamos en la tabla, vamos a ver que antes de pasar por D debemos pasar por B. Entonces marcamos B en el grafo. Por último, si nos fijamos en la tabla, vamos a ver que antes de pasar por B tenemos que pasar por A. Entonces marco A en el grafo. Como A es el origen, entonces ya llegué, ya completé el camino. Fui desde atrás hacia adelante. El camino mínimo para ir desde A hasta F es ir desde A hasta B, desde B hasta D, desde D hasta E y desde E hasta F, con un peso de 10. Y esa es la manera en que utilizamos la tabla. Por eso decimos que dentro de la tabla están almacenados los caminos mínimos, o sea, el camino en sí, la ruta que debo seguir, además del peso total que el camino tiene. Esto es por cómo ejecutamos el algoritmo de Dijkstra. Para el vértice A tenemos el camino mínimo desde A a cualquier otro vértice del grafo.